Hermanos queridos, buscamos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan capítulo 21, la parte que hemos leído ya y que vamos a estudiar en la predicación esta mañana. Juan capítulo 21, los versículos 1 al 14. Juan capítulo 21, los versículos 1 al 14. Y el tema de la predicación esta mañana, hermanos, es Jesús se muestra en un milagro de pesca. Jesús se muestra en un milagro de pesca. Eso es el tema de la predicación de esta mañana. Hermanos, jóvenes, niños, recordamos lo que hemos celebrado hace 2 semanas, un evento especial. Hemos celebrado juntos el evento más importante que sucedió en la historia del mundo. ¿Qué es el evento más especial en la historia del mundo? Hermanos, ese evento de la resurrección de Jesucristo de los muertos es el evento más grande de la historia de la humanidad. Hace 2000 años, Jesucristo vivió en la tierra, enviado por su Padre para vivir con nosotros. Pero toda la humanidad se juntó a Satanás para matar al único Hijo de Dios, a Jesucristo. Él murió en una cruz, siendo rechazado, siendo torturado, siendo escupido por la gente. ¿Por qué? Por su mensaje de arrepentimiento. El Salvador del mundo, que fue enviado por Dios mismo para salvarnos de nuestros pecados, fue rechazado por la humanidad, por su propio pueblo. Pero el milagro es, hermanos, que Dios a través de todo esto realizó la salvación. Jesucristo sufrió en la cruz siendo inocente para salvar a culpables como nosotros. Él lo hizo en lugar de los que creen en Él, para que ellos pudieran recibir perdón de todos sus pecados, para tener paz y comunión con Dios y para vivir eternamente con Él. Pero con la muerte de Jesús, la historia no terminó. 3 días Jesús estuvo en el sepulcro, en su tumba, y después de estos 3 días resucitó de los muertos. Y Él está vivo. Y en la parte bíblica que estudiamos hoy y la parte que hemos estudiado la semana pasada, podemos ver que Jesús se mostró a sus discípulos, a sus seguidores, para mostrarles que Él está vivo realmente. En la Biblia encontramos varias historias en que Cristo se manifestó a sus seguidores después de su resurrección, a más que 500 personas. Pero Jesucristo, antes de su muerte, siempre estaba predicando entre el pueblo, libremente, en el templo, por ejemplo. Pero después de su resurrección, Él solo se manifestó a sus seguidores, no a los incrédulos. Y ahora, en esta mañana, estudiamos una historia en que Cristo se mostró a algunos de sus 12 discípulos. Vamos a la parte que hemos leído, entonces. Y en el versículo 2 leemos a cuáles discípulos Jesús se manifiesta. Versículo 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 7 en total, entonces. 7 discípulos. Y leyendo los primeros versículos podemos decir que ellos, ¿qué están haciendo?
ellos no están haciendo nada, están aburridos. Están en una casa probablemente y no hacen nada. Y entonces uno de ellos, Simón Pedro, va a decir, vamos a pescar, o mejor dicho, yo voy a pescar. Yo voy a pescar. Y para entender eso, tiene que saber que algunos discípulos de Jesús eran pescadores. Eran pescadores. Eso era su profesión, su trabajo. Sabemos de la Biblia que Pedro, por ejemplo, fue llamado para ser discípulo al momento que estaba pescando. Eso podemos encontrar en Marcos 1, versículo 16. Buscamos eso un momento. Marcos 1. Marcos 1, versículo 16. Y 17, esa parte dice, entonces al inicio del ministerio de Jesús, al inicio cuando empezó a predicar la palabra, andando junto al mar, dice Marcos 1, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, es Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Estaban pescando entonces, ¿sí? Porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, con esa llamada, Pedro y su hermano fueron llamados. Estaban pescando, pasó Jesús diciendo, yo les haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Más luego vamos a poner un poco más de atención en esto. Pero hermanos, hay algo notable en esa parte de la palabra de Dios. En estos 7 discípulos, en este grupo de los 7 discípulos, encontramos entonces a Pedro. Encontramos a Pedro y eso es algo especial. Como he dicho también la semana pasada. Pedro está entre los discípulos, aunque él negó a Jesús 3 veces. Pedro 3 veces respondió a esos hombres en el salón del sumo sacerdote, yo no conozco a este hombre, yo no soy un seguidor de él. Con palabras claras y fuertes negó a Jesús. Negó a Jesús. Pero aunque Pedro cometió un pecado grande con esto y entristeció al Señor, sus hermanos no lo abandonaron. Aquí en esta parte vimos a Pedro con sus hermanos, los discípulos. Y podemos aprender entonces de nuevo algo de la actitud de ellos, hermanos. Sus hermanos no dejaron a Pedro. Le recibieron otra vez con amor. Y entonces la lección es esto. Si uno de nuestros hermanos deja a Cristo por alguna cosa mala en su vida, por algún pecado, que está apartiéndose de la iglesia, no tenemos que rechazarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recibirlo con amor cuando esa persona regresa. Y también tenemos que rodearlo con amor y con oraciones para que esa persona regrese. Eso tiene que ser nuestra actitud. Y entonces, ellos están juntos, ese grupo de discípulos, y no tienen nada para hacer. ¿Sí? No tienen nada para hacer. Y entonces Pedro ya está cansado y dice, vamos a pescar. Y algunos de sus hermanos también dicen, vamos nosotros también contigo. Y entonces encontramos a un grupo de los discípulos que van a pescar.
entran en un bote, una barca pequeña de madera, y van a pescar en el mar, en el mismo lugar donde Jesús les llamó para ser pescadores de hombres. El mar de Tiberios o lago de Galilea, un lago grande en la parte norte de Israel. Y entonces, ¿en qué momento pescan ellos? No lo hacen en el día, porque si usted sabe algo de pescadores, sabe también que en el mar en general trabajan en la noche para pescar. Porque en la noche es más fácil coger peces. Entonces pescan en la noche. Y entonces ellos preparan la red, la malla y la tiran en el agua del mar. Y ahora leemos algo especial, algo notable. Mira lo que está pasando. En el versículo 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Imagínense, toda la noche están trabajando, toda la noche están tirando la red, una vez, otra vez, ¿sí? Y ellos, dice la palabra, no cogen ningún pez, ni uno solo. Bueno, si usted tiene alguna experiencia con pescar, eso es algo muy raro. En general, puede ser que los pescadores tienen tiempos en que no cogen mucho, pero siempre cogen algo pequeño, ¿sí? Pero esta noche en que están pescando ellos, no cogen nada, ni un solo pez. Y no estamos hablando sobre hombres que no tienen experiencia. Esos son pescadores profesionales, ¿sí? Que aprendieron de su juventud a pescar, ¿sí? Y entonces está pasando algo muy raro. Entonces, al fin de la noche, al amanecer, los discípulos, por supuesto, están decepcionados, probablemente enojados, ¿sí? Y cansados. Y así van a regresar a la ribera del mar. Y al momento que están cerca de la ribera, ellos ven a un hombre que está en la ribera. Y la Biblia nos dice que esa persona es Jesucristo, pero los discípulos no lo reconocieron. No lo saben todavía. Así leemos en el versículo 4, leemos juntos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. No lo saben. Entonces ahí está Jesucristo, pero ellos no lo reconocen, no lo saben. No sabemos exactamente por qué, tal vez porque hasta ahora es un poco oscuro o alguna otra razón, están un poco lejos y que no lo pueden ver muy bien. No sé, la Biblia no nos explica el por qué, pero dice que los discípulos no lo reconocen inmediatamente. Y entonces, ese hombre desconocido para ellos va a pedirles algo. El versículo 5 nos dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es una pregunta lógica, ¿sí? ¿Qué pasa o qué pasó en este tiempo de Jesús cuando regresaban en la mañana todos los botes a la ribera del mar? Estaban esperando la gente para comprar pescado fresco, ¿sí? Para vender en el mercado, por ejemplo, o para cocinar en su propia casa. Y entonces esa pregunta es normal, ¿sí? Regresa esa barca y ese hombre dice, ¿tiene algo de comer?
Yo quiero comprar pescado, podemos decir, ¿sí? ¿Y qué es la respuesta de ellos? No, nada más. Una respuesta corta, un poco brava tal vez, porque es lógico, ¿no? Son pescadores profesionales, regresan de una noche de pescar sin pez, ¿sí? Ni tienen un pez pequeño para ofrecer a ese hombre, nada. Y entonces dice, no. Están decepcionados, como he dicho, y molestos. ¡Qué vergüenza! Pero ese hombre no está sorprendido. Podemos esperar que ese hombre diría, ¿nada? ¿Ustedes son pescadores y no tienen nada? Y entonces, ¿qué va a decir ese hombre? Él va a dar una orden a los discípulos. Él dice, echad la red a la derecha de la barca. Entonces podemos concluir que el lado de la izquierda era el lado normal para pescar. Siempre echaron probablemente la red al lado izquierdo de la barca. Y ahora ellos tienen que echar la red al lado derecho, dice Jesús. ¿Sí? Él dice, pruébalo del otro lado. Y hermanos, imagínense, esos pescadores profesionales que saben todo de la pesca, regresan con una barca vacía y ahí hay un hombre que va a contarles cómo ellos tienen que pescar en una manera extraña. ¿Qué podemos esperar de los discípulos que van a decir, ¿qué sabe usted de la pesca? Nosotros somos los profesionales aquí. ¿Verdad? Algo así, podemos esperar. Pero lo que es muy interesante es que ellos obedecen a ese hombre que no conocen y inmediatamente van a hacerlo sin tener comentarios o sin empezar un discurso. Eso es algo muy interesante y de eso también podemos sacar una lección. Porque yo creo que aquí podemos ver algo del poder de la palabra de Jesucristo. Cuando Jesús habla, tenemos que obedecer. Así funciona también en la vida espiritual. Y espero que que reconoce eso, hermanos. Si Dios empieza a trabajar en nuestra vida, puede ser que inicialmente no reconocemos que es Dios que está obrando. Puede ser que Dios está poco a poco transformándonos o cambiando nuestra mente, podemos decir, y que algo en nosotros va a decir lo que tenemos que hacer. Una voz extraña que no reconocemos al inicio. Porque si Dios va a empezar su obra en nuestra vida, Él nos habla en nuestro corazón. Es una voz que va a dirigirnos en alguna dirección. Una voz suave pero poderosa que nos dice, por ejemplo, visita la iglesia. Acepta la invitación que ha recibido de tal o tal persona. Una vez. O que va a tener un sentimiento diferente al momento que comete un pecado que no tenía antes. Antes podía hacer cualquier cosa sin sentir ese sentimiento o voz que dice, no tiene que hacerlo, porque no es bien. Un cambio que no podemos reconocer
Así en general Dios empieza su obra en la vida de un pecador. De esa manera habla Jesús en nuestro corazón, dándonos órdenes. Y aunque no podemos explicarlo, tenemos que obedecerlos. ¿Reconoce eso en su vida? ¿Reconoce eso de ser dirigido por la voz de Dios? Si no lo reconoce, hay que orar para que Dios le hable, para que Dios dirija su vida. Pero hay que tener cuidado también, porque la voz de Dios no es la única que está tratando de dirigirnos. Hay otras voces. La voz del diablo, por ejemplo, especialmente en un incrédulo, tiene mucha influencia. Pero también la voz de nuestra propia voluntad, que está inclinada a hacer malo. Entonces, por eso tenemos que orar, para que Dios nos dirija y para rechazar todas las otras influencias. Entonces, hermanos, esos dos discípulos reciben esa orden rara. Tienen que pescar de nuevo, pero ahora tienen que tirar la red al lado incorrecto de la barca. Eso es lo que está pasando. Y ellos reciben una promesa. Mira lo que dice la palabra en el versículo 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Reciben también una promesa que seguramente van a coger. Y así hacen los discípulos, obedeciendo a ese hombre desconocido. Y van a pescar de nuevo al lado incorrecto de la barca. Y ahora pasa el milagro. En poco tiempo, la red está llena de peces. Una cantidad tan grande que ellos no pueden sacarla, dice el versículo 6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Todo el grupo de los discípulos está trabajando duro y están muy ocupados en sacar la red y no piensan en el hombre extraño en la ribera del lago. Hasta el momento que uno de ellos se da cuenta que la situación que está pasando es algo maravilloso. No es algo normal lo que está pasando. Y al mismo tiempo él se da cuenta quién es el hombre desconocido que está en la ribera. Por supuesto, porque solo hay uno que pueda hacer algo tan especial. Y entonces leemos en el versículo 7, y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, eso es Juan, siempre en el Evangelio de Juan, entonces Juan dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Juan reconoce ese milagro como una obra de Jesucristo. Y al momento que Juan dice esto, Pedro inmediatamente olvida la barca, olvida la red, olvida los peces, se ciñó la ropa y se echó al mar para ir a donde Jesús. Pedro inmediatamente quiere ir a donde su Señor y Maestro. Él quiere estar en la presencia de su Jesús. Entonces sale la barca y los otros discípulos siguen y vienen con la barca porque ellos también están cerca de la ribera, dice la palabra. Ahora, hermanos, es tiempo para sacar una lección. ¿Por qué los discípulos no cogieron nada primero? Es porque Jesús estaba enseñando algo.
debe que tener en cuenta lo que hemos leído al inicio, Marcos 1. Los discípulos fueron llamados por una obra especial. Ellos fueron llamados para coger peces, para coger hombres. Eso fue el llamado, ¿verdad? Para predicar el evangelio, no para regresar a su trabajo anterior. Entonces están haciendo cosas que Jesucristo nunca les pidió. Toda la noche estaban trabajando duro sin recibir resultados. Todo parece ser sin sentido. La red se quedó vacía. Hermanos, así hacemos nosotros a menudo. Si queremos hacer cosas, si tenemos algún deseo de hacer algo en la vida diaria o en la obra de la iglesia, muchas veces cometemos el mismo error, empezando y eligiendo lo que nosotros queremos hacer, eligiendo soluciones como nosotros preferimos. Y lo queremos hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? ¿Reconoce eso en su propia vida? Pero hermanos, hacer algo sin el permiso de Dios y sin ser dirigido por Dios es algo duro. Porque no podemos esperar bendición. Si tomamos una decisión con que Dios no está de acuerdo, significa que estamos trabajando en contra de Dios. ¿Verdad? Y entonces puede ser que estamos trabajando duro sin obtener resultados, como los discípulos en esta noche. Nunca fueron llamados para pescar. Hermanos, en todo lo que hacemos y queremos, debemos ser dirigidos por Dios. Para pedir su luz, para pedir su sabiduría en todas las cosas. Y no solo está hablando sobre las actividades de la iglesia, hermano, también sobre su trabajo que tiene en la vida, en la vida diaria. En todas las cosas tiene que saber y tiene que estar seguro que está haciendo lo que Dios le pide para hacer. Y otra lección podemos aprender de la actitud de Juan en esta parte. ¿Qué está pasando con Juan? Mirando el milagro que está pasando, él sabe, él reconoce que nadie más que el Señor puede hacer esto. ¿Qué podemos aprender de eso, hermanos? Al momento que pasan cosas en nuestra vida que nosotros no podemos explicar ni entender, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en este momento en mi vida? ¿Por qué pasan tal o tal cosa? Si pasa algo triste, por ejemplo, algo duro en nuestra vida, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Y también cuando pasa un milagro en su vida. Una sanación, por ejemplo. Siempre tenemos que reconocer que Dios es el único que puede hacer estas cosas. Y debemos hacernos esa pregunta, ¿por qué está haciendo Dios esas cosas en mi vida? Porque Dios está hablando a través de los milagros. Pero nunca tenemos que olvidar que la manera común
por lo que Dios nos habla es a través de su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que enfocarnos primeramente en la palabra, no primeramente en los milagros. Porque la Biblia es lo que nos habla acerca de la salvación, acerca de la manera en que podemos recibir reconciliación con Dios, acerca de la manera en que Dios puede borrar todos nuestros pecados. Porque el propósito de un milagro en la palabra de Dios y el propósito de un milagro en nuestra propia vida siempre es que llegamos a Dios para reconocer a Él como nuestro Señor y para llegar a su palabra, para escuchar sus enseñanzas y para obtener conocimiento de su voluntad. Ahora, hermanos, terminamos con la última lección que nos da esa parte. Ellos entonces llegan a la ribera del mar, ¿sí? Y al momento que llegan a la ribera del mar, hay algo especial que dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué quiere decir esa parte? Esa parte quiere decir que Jesús ya tiene su comida. Jesús empezó con esa pregunta, ¿tienen ustedes algo de comer? Y ahora ellos tienen muchos peces, vienen a la ribera y Jesús ya tiene su comida, pero no de ellos. Y de eso también podemos sacar una lección. Hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Sabe eso? Dios no está impresionado por lo que hacemos nosotros. Podemos tomar mucho tiempo para orar, que es bueno, orar es bueno, pero no tenemos que olvidar que Dios no está impresionado por nuestras oraciones. Él no necesita nada de nosotros. La palabra dice literalmente que Él vino a servir, no para ser servido. ¿No tenemos que servir a Dios? Claro que sí, pero hay que entender que Él no necesita nada de nosotros. Y esa lección aprenden los discípulos en esa parte. Ellos vienen con todos esos peces y Jesús ya tiene su comida. No necesita los peces de ellos. Es porque así, hermanos, Dios recibe todo el honor y no nosotros. Hemos cantado eso, ¿no? En Salmo 51. ¿Qué es la ofrenda que agrada a Dios? Un corazón humilde, ¿sí? Un corazón humilde por todas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios, aunque no merecemos ni una sola bendición. Porque somos pecadores. Y entonces, hermanos, el propósito de los milagros de Dios es que nosotros regresamos a Él agradeciendo a Él por todo lo que Él nos da. La gratitud que llevamos a Dios por lo que Él nos ha dado es importante, porque así glorificamos a Dios por los hechos que Él hace en nuestra vida. Ahora, hermanos, termino. Hemos visto cómo los discípulos recibieron una lección de Jesucristo, varias lecciones. Lecciones aplicables para nuestra vida espiritual. Debemos estar dependientes de Él en todas las cosas. Debemos que obedecer su voz en nuestra vida. No tenemos que hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Él y entonces tenemos que ser guiados por Él.
Debemos estar atentos para escuchar su voz. Y la otra lección entonces es que Él no necesita nada de nosotros. Aunque Él merece toda la honra y toda la gloria para siempre, ¿verdad? Pero Él es glorificado más si lo agradecemos nosotros por lo que Él nos da. ¿Sí? Él es glorificado más si nosotros lo agradecemos por lo que Él nos da. Amén.